Quiero hoy compartir un pasaje especial, conocido y de mucha bendición para la iglesia, y hablar especialmente de un personaje. Salmo 23. Quiero que vaya a la Biblia. Tal vez usted ya lo sabe de memoria, tal vez usted lo puede recitar, lo puede decir con mucha libertad, pero quiero que hoy pensemos bien en lo que dice esta escritura y tomamos el modelo de un hombre, de un personaje. ¿Quién? Obviamente que David, el autor de los Salmos, que había aprendido a confiar en el Señor, que había aprendido a tener tranquilidad en la presencia del Señor. Y con esto, leyendo el Salmo 23, vamos a comenzar este tiempo de estudio de la palabra, esta enseñanza que hemos llamado, ¿cómo? Dice el texto, sin preocupación. Muy bien, vamos a leer el Salmo 23. Leemos la escritura en esta oportunidad en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo, usted puede mirar en su monitor, dice la escritura: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Qué hermoso pasaje. Y sin duda que usted lo conoce. Y este salmo, como muchos otros salmos del rey David, nos inspiran y nos desafían también ¿a qué? A seguir confiando en el Señor. Dije que el tema de esta oportunidad se llama sin preocupación o sin preocupaciones, si son varias las que usted tiene. Entonces, preguntémonos, ¿acaso David no tenía preocupaciones? Claro, no hay persona que no tenga preocupaciones, aún los más pequeños, los jóvenes, los adultos, todos de una u otra manera tienen preocupaciones. Pero, ¿qué nos quiere enseñar la Escritura en esta oportunidad? ¿Qué podemos nosotros aprender de David en medio de las distintas, múltiples preocupaciones que él tenía? ¿Cuáles? Su familia. Recuerde, su papá hasta se había olvidado de él, sus hermanos lo contendían, lo envidiaban, lo reprochaban por todo lo que él era o hacía. El pueblo de Israel igual. Acuérdense del líder que estaba en esa época, llamado Saúl, era el rey, y aprovechaba cualquier descuido para querer atravesarlo con una lanza. Tantas preocupaciones que tenía David. Y cuando fue rey, el mismo pueblo que lo alababa siendo rey, ese mismo pueblo quería apedrearlo, quería quitarle la vida. Las preocupaciones de David eran innumerables, pero él tenía una respuesta, él tenía claro qué hacer para que esas preocupaciones desaparecieran. Conocer este salmo, escribir este salmo, conocer a Dios de esta manera. Y la palabra conocer no es lo que usted y yo entendemos. Así yo lo conozco, pero Job decía de oídas, yo he oído a Dios, pero ahora lo conozco. Entonces es tener intimidad. ¿De qué manera? Pues de la forma en que David lo hacía. La Biblia nos dice de tantas preocupaciones que él tenía la respuesta para superarlas, tenía la respuesta para vencerlas, para ir más allá de todo lo que la preocupación puede traer y afectar al ser humano. ¿Qué hacía David? Conocía al Señor como el buen pastor. Así que esas preocupaciones que nos están rodeando a nosotros, que vienen para traer desasosiego, porque ¿qué es una preocupación? Una preocupación no es otra cosa sino un estado de pensamiento que nos lleva a nosotros a vivir intranquilos. Escúchame esto, no sé cuántos o cuántas personas en esta oportunidad tienen preocupaciones. Nos acostamos en la noche, pero pasamos por alto lo que dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Cuando nos acostamos cargados de preocupaciones, nos levantamos cansados, nos levantamos lastimados, el cuerpo duele, todo lo que trae, todo viene dando fatiga. Por eso esa preocupación tenemos que llevarla hoy al Señor. Debemos entregarla como lo hizo David.
¿Cómo David lo hacía? David estaba declarando claramente que el Señor era su pastor. Y esto es lo que usted y yo debemos aprender. ¿Por qué? Porque la preocupación afecta de dos maneras al ser humano. Lo afecta de manera emocional y lo afecta de manera física. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta si estamos siendo afectados por la preocupación? Bueno, porque tenemos comportamientos de ansiedad. O a veces uno los tiene pero no los identifica, pero los demás lo están viendo. O usted puede observar en alguien cuando las preocupaciones lo están afectando, le están haciendo daño. Esa reacción dañina a la preocupación nos está afectando a nosotros. ¿Cómo? Emocionalmente. Ya lo dije, ¿sí? Gente que presenta miedos, continuos cambios de ánimo. Hoy está con el fuego, con el furor, pero al rato está ya alicaído, está triste, está decepcionado y las cosas. Su reacción es impulsiva, pero sobre todo irritabilidad. Y eso nos sucede a muchos. Lastimosamente, el mal genio nos hace explotar. ¿Y por qué? Porque las preocupaciones nos están lastimando, nos están afectando nuestra parte almática. El texto nos está diciendo claramente, David confiaba en el buen pastor. David sabía cuál era la salida en medio de las preocupaciones. A David, cuando estaba de rey, lo querían matarlo del pueblo. ¿Por qué? Porque trajo victoria en ocasiones, pero un día tuvo derrota y ese mismo pueblo lo quería apedrear, lo quería matar. Las preocupaciones nos afectan físicamente. ¿Cómo? Claro, nosotros podemos sentir migrañas, fatigas, la gastritis, el estrés que produce esto, porque esa es la palabra de moda, estrés por las preocupaciones, nos lleva a nosotros a tener dolores lumbares, dolores del cuello, nos duelen los músculos, pero hay algo que está marcado, también el apetito. Algunos tienen un apetito voraz y se desahogan comiendo, pero a otros se les va el apetito. Las preocupaciones les quitan el apetito, les quita el sueño. Por eso es que caen en problemas severos de insomnio. La gente cuando tiene preocupaciones se le quita la sed, deja de hidratar su cuerpo, lastimando sus riñones, afectando su cuerpo. Pero esto no es una clase ni de biología, ni de medicina, sino ¿por qué yo menciono estos aspectos? Porque Dios quiere una iglesia libre de preocupaciones, porque el Señor Jesucristo fue a la cruz para hacernos libres de una vez y para siempre, porque el Señor nos está diciendo claramente, el que lo tiene a Él, lo tiene todo. Si nosotros tenemos a Cristo y conocemos su palabra nos hace libres. El pasaje nos declara esto. David conocía al único que puede sanar toda preocupación. Pero tomemos una lista, hagamos un ejercicio. ¿Cuáles son las preocupaciones que están tomando el mayor impulso en su casa, en su vida, en su corazón? ¿Cuáles son las preocupaciones que más le están afectando o atormentando? Yo tenía una lista y dentro de esa lista la voy a enumerar y tal vez usted le pueda poner el orden o agregar otras. Yo pongo en el número 1 la economía, las finanzas. La mayoría de las personas están preocupadas por el dinero. Por el dinero. Segundo, el trabajo. Unos están preocupados porque no tienen trabajo y otros tienen preocupación para que no aparezca trabajo. Tercero, la familia, el matrimonio, los hijos, la educación, la provisión de la casa, todo lo que tiene que ver con la familia, preocupaciones por la familia. Otro punto, la salud. La salud para muchos hace un tiempo no era tan relevante, pero hoy, cuando estamos en medio de una pandemia, cuando estamos en medio de un confinamiento, de un distanciamiento social, cuando usted puede cubrirse, lavarse, protegerse, pero el que está a su lado poco o nada le importa, entonces a nosotros sí nos genera preocupación esto, porque estamos protegiendo nuestra casa, nuestros bienes, nuestra familia, nuestra salud, pero otro no. Entonces, allá hay un punto también. Otro aspecto que también afecta y trae preocupación es la muerte. Hay personas que no disfrutan la vida, que no gozan el diario vivir porque están pensando en que se van a morir. Cualquier cosa, se van a morir. Entonces, ¿cuál es el rango, la posición? ¿Cuál es el porcentaje de preocupación? Cada uno se lo puede colocar.
Pero una preocupación también que debe tener la iglesia, y esta creo que es una sana preocupación, es la relación que tenemos con Dios. Si no hay relación con Dios, las preocupaciones nocivas nos van a destruir. Si no hay preocupación, entre comillas, para acercarnos a Dios, para buscar al Señor mientras pueda ser hallado, entonces las preocupaciones nocivas, las dañinas, las preocupaciones tóxicas nos van a acabar de una vez y para siempre. Entonces, ¿qué consejo nos da la Biblia? Hoy a través de Palabra de Vida, ¿qué podemos decir? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de las preocupaciones? Y quiero que tome nota de esto. Y si usted quiere compartirlo, bienvenido. Primero, la Biblia dice en Filipenses 4:6 que las preocupaciones son inútiles. Son inútiles. Si usted lo puede ver en el monitor, usted lo puede ver en su pantalla. Las preocupaciones son inútiles. ¿Qué es algo inútil? Algo que no sirve, algo que no produce beneficio, algo que nos está llevando a una condición peor. Lea conmigo Filipenses 4:6, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Por nada, vamos, levante su voz y dígalo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero ¿cómo comienza el versículo diciendo qué es lo que nos dice el Señor en esta hora para aquellos que de una u otra manera tenemos preocupaciones? Por nada estén afanosos. La palabra afán es la palabra merinao o merina, ¿sí? Que significa preocupación innecesaria. Preocupación innecesaria. ¿Qué significa esto? Que el afán no conduce a nada bueno, no resuelve absolutamente nada. Entonces, por más que nosotros nos desesperemos, nos dice el Señor en Mateo 6, 25 y 27, escríbalo, Mateo 6, 25 y 27, lo siguiente, léalo. Por tanto os digo, dice el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Saltemos al 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Son palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿por qué nos afanamos si es inútil el vivir una vida de afán? Corriendo, estresados, afanados, preocupados, corre para acá, corre para allá. Tranquilo, no sea tan intenso, tan intensa. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted no puede hacer. La gente dice, el refrán popular callejero dice, el que madruga, Dios le ayuda. Querido hermano, pues por más que usted madrugue, el horario va a ser el mismo. Hay cosas que usted puede hacer y hay cosas que tiene que aprender a confiar que Dios las va a hacer. Así que cuando nosotros nos dejamos dominar por el afán y las preocupaciones, entonces vamos a afectar nuestro presente. No podemos arreglar el pasado afanándonos, pero sí podemos cuidar nuestro presente. Y el pasaje nos está diciendo por nada. Cuando dice nada, es nada. Segundo consejo que nos da la Biblia acerca de las preocupaciones. Y tal vez usted debe tomar nota de esto porque está preocupado. Segundo consejo, dice la Escritura, las preocupaciones son irracionales. Nos hacen perder la razón, nos hacen ver las cosas que no son, nos hacen creer cosas que no son. Cuando yo hablo de irracional, quiero regalarle un texto bíblico. Libro de Números, capítulo 13 y capítulo 14. Se lo menciono. No lo vamos a leer. Números 13 y 14 dice que Moisés envió unos espías a reconocer la tierra que Dios le había entregado a Israel. La tierra prometida, Canaán, tierra que fluye leche y miel. Eso es promesa de Dios. Tal vez alguno de ustedes ya ha recibido una promesa de Dios, pero lo que hoy está viendo, usted lo está viendo rodeado de gigantes, está viendo las dificultades, está viendo los peros, pero no está viendo la bendición detrás de esos peros. Ve el muro, pero no ve la bendición que está detrás del muro. El Señor le está diciendo hoy, a través de palabra de vida, que la preocupación, primero, es inútil. Y segundo, lo va a llevar a creer como creyeron estos 10 espías. No Caleb, no Josué, los otros 10, que ellos eran como langostas, que ellos eran tan poca cosa que por más que hubiera bendición allá, difícilmente la iban a alcanzar.
Pues hay gente que está preocupada porque considera que la empresa, la factoría, la oficina donde llevó la hoja de vida no lo va a recibir. Que hoy usted, por más oportunidad que tenga, no va a tener oportunidad de trabajo. Por más opciones que se le presenten, usted va a estar descalificado. Eso es lo que muchos están pensando. ¿Por qué? Porque lo irracional de la preocupación nos lleva a pensar y hablar de manera fatalista. Fatalista. Ay, se va a morir. Ay, no va a poder. Ay, le van a quitar la casa. Ay, lo van a expulsar del colegio. Ay, no voy a pagar la universidad el semestre hasta aquí. Entonces, ¿por qué preocuparse? David sabía en quién había confiado. La pregunta es, ¿usted sabe en quién confió? ¿Está confiando en sus propias fuerzas? ¿Está confiando en sus títulos? Pablo dijo, todo esto lo tengo por basura. ¿Sí? Por eso hoy, en este pensamiento de la escritura, yo debo tener claro, número uno, son inútiles. No puedo estar preocupado por cosas que yo no puedo solucionar, pero las que sí tengo que hacer, tengo que corregir, sobre eso voy a trabajar. Número dos, son irracionales. Así que yo no puedo actuar como el espía que vio la bendición, pero dijo, ay, no, está muy grande. Vio la bendición y dijo, ay, no, es muy peligroso. Hay una bendición de Dios en proceso. Hay un milagro que está dado por el Señor para alguien, pero por causa de la preocupación no lo puede tomar. Por causa de la duda, de la fatalidad, la bendición no llega a su casa. La Biblia dice, las bendiciones nos alcanzarán. No es que tengamos que estar corriendo detrás de un milagrito, detrás de una bendición, no. Si nosotros confiamos y descansamos en el Señor, si reposamos en Él, si Él es nuestro pastor, entonces la bendición va a llegar por difícil, por imposible que parezca. Número tres, tercer consejo quiero darle en esta hora a aquellos que tienen preocupaciones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Número uno, son inútiles. Número dos, irracionales. Pero número tres, van a dañar tu salud. Dañan la salud. Por eso, las permanentes migrañas. Por eso, los problemas gástricos, la úlcera, los problemas renales, el dolor muscular, la artrosis, el dolor en el cuello. La gente dice, ay, un mico. Pero ¿sabe qué es? Es una preocupación no manejada, no rechazada, que ha comenzado a lastimar su salud. Por eso, esto lleva a muchos, en un alto porcentaje, a ser dominados por las adicciones. Y no necesariamente adicciones de licor, de nicotina, de drogas, no. Otras adicciones. La comida. Cuando una persona está preocupada, y hay un alto porcentaje de esto, y no vamos a hablar de cifras, pero tal vez en nuestro país no, pero hay otros lugares donde la gente en medio de la preocupación llega a un estado de obesidad. Ya no pueden ni levantarse de la cama porque es devorando comida. Pero otros caen en la acera contraria, de aguantar hambre, de mantenerse alejados de la comida. Y esa preocupación innecesaria está dañando a su salud. ¿Cuánto hace que no se toma un vaso de agua? Parece extraño. ¿Y por qué tenemos que hablar en medio de una predicación de tomar agua? Porque usted, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando yo estoy preocupado, no tengo ganas de tomar agua. Cuando estoy preocupado, no quiero alimentarme. Cuando estoy preocupado, dejo de hacer otras cosas. Aún su ciclo digestivo, estomacal, se deteriora. Por eso hay estreñimiento, por eso hay una cantidad de situaciones que el cuerpo se estanca y no elimina y terminan enfermos. Quiero leerle una frase que está en el cuadro del consultorio de un terapeuta, de un médico cristiano. Cuando llegan a su consultorio los pacientes, lo primero que se encuentran es con un gran cuadro que está allí en la sala de espera de su consultorio. Escucha lo que dice aquel cuadro, lo que dice esa imagen. Usted no nació con preocupación.
Usted aprendió a preocuparse. Aprenda ahora a liberarse de la preocupación. Qué interesante. Usted y yo no nacimos con preocupación. La adquirimos, la aprendimos, la heredamos, sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo u oyendo a otros dominados por la preocupación y eso se nos pega. Eso comenzamos a imitarlo. Es un comportamiento que comenzamos a imitar, que le damos lugar en el corazón. Pero el Señor nos está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor nos está diciendo ahora, tienen la oportunidad, la autoridad para liberarse de toda preocupación. Cambien su manera de pensar. Romanos 12:2, cambian su manera de vivir. Cuando yo no he cambiado en esta área almática de la preocupación, eso es lo que yo estoy hablando. No puedo, no tengo, no sirvo, me voy a morir. Entonces el Señor nos está diciendo aquí este consejo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hizo David? Yo empecé hablando de David y quiero que me acompañe otra vez a hablar de David. ¿Sí? No exageramos los problemas, hablamos la palabra. ¿Tenemos problemas? Sí, los hay. ¿Vemos los gigantes? Claro que están. Las dificultades las tenemos. ¿Tenemos una pandemia que nos amenaza? Sí. ¿Tenemos problemas que pueden afectar nuestra salud y nuestro hogar? Claro. La economía de este tiempo está compleja, es difícil, pero ¿qué dice la Escritura? Y por eso lo invito otra vez a leer lo que dice la Escritura en el Salmo 23. El versículo 1 y 2. ¿Qué dice la palabra del Señor para aquellos que hoy necesitan ser libres de la preocupación? Para aquellos que tienen que entender que la preocupación no la puso Dios en el corazón. Nosotros mismos hemos decidido cargarnos de preocupaciones, pero hoy el Señor nos da una respuesta a través de una palabra de vida, cómo echarla fuera. Lea conmigo el Salmo 23, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Escritura? Jehová es mi pastor. ¿Lo tiene? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1 y 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas me pastoreará. David sabe quién es el Señor. David sabe quién es su pastor, sabe quién es su protector. Hoy, recuerde, consejo de Dios para ser libre. Yo necesito ser libre de la preocupación. No me deja dormir. Estoy intranquilo. Me afecta. Daña mi relación con otras personas. Si la preocupación me está dominando, entonces voy a tener problemas con mi esposa. No voy a entender a mis hijos. Ellos también tienen otros problemas y yo necesito estar libre para ayudarle. Yo necesito mostrarle el camino. Entonces el Señor dice, lea conmigo Salmo 23. Versículo 1 y 2, nuevamente. Aunque el pasaje de Filipenses que aparece en su pantalla lo dice, por nada estén afanosos, pero el Salmo 23, que es el consejo de Dios a través de David, de un hombre como usted y como yo, dice, versículo 1 y versículo 2, Jehová es mi pastor. Usted lo puede declarar allí, usted que está en su casa o en su vehículo, está escuchando el mensaje, usted que lo puede ver luego. ¿Qué dice el Señor? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando usted afirma esto, entonces le está diciendo a los problemas no me pueden dominar porque tengo a uno mayor que yo que no me va a dejar solo. Hay uno que se preocupa por mí. Hay uno que tiene interés en mí y nada me faltará. Amén. Versículo 2, en lugares de delicados pastos. Ojalá usted pueda marcar ese texto en su Biblia, en su teléfono. Póngale color a este versículo porque el Señor dice lugares de delicados pastos. Lugares de delicados pastos me hará descansar. El Señor sabe que usted está cansado. Él ha dicho, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Bendito el Señor. Los hará descansar y junto a aguas de reposo los pastoreará. No de cualquier manera, no a los golpes, no al maltrato. Con cuidado. El Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor dice la Escritura entonces que necesitamos hacer como hizo David, conocer al buen pastor. ¿Y por qué? Porque el buen pastor, número uno, provee. El buen pastor es proveedor. Yo no sé si usted, de los que está hoy conmigo, necesita conocer al buen pastor. El buen pastor provee.
si su preocupación es financiera, si su preocupación es de salud, si su preocupación es porque tiene deudas adquiridas, lo están llamando del banco, los abogados lo están acosando, porque ahí está en la puerta el cobrador, el que viene, el recaudador de impuestos. ¿Qué hicieron en la Biblia estos personajes que estaban amenazados? Buscaron al Señor. Así que el versículo 1 y 2 nos está diciendo, el Señor provee alimento, provee el techo. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Alguien tiene que decir amén. El Señor es el que suple el alimento. Él es el que adereza mesa delante de ti en presencia de los angustiadores. Él es el que arregla todo. Él es el que tiene preparado todo. Bendito el Señor. Aunque nosotros estemos pasando por momentos de aflicción, el Señor dice, versículo 2, Él en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Así que en medio de la preocupación, se va a dar cuenta, querido amigo y hermano, que Dios está adelantándose y Dios está preparando todo. ¿Para qué? Para que haya un lugar de descanso. Voy a decirle algo. Tal vez está enfermo. Tal vez es uno de los que ha sido contagiado con el COVID. Pero sabe, aún en medio de esa adversidad, el Señor preparará un lugar, pondrá hombres y mujeres para que lo cuiden, para que lo ayuden, para que lo levanten en el nombre de Jesús. Ay, pero ¿qué ocurre? No, el Señor lo dejó enfermar. No, el Señor tiene cuidado de todas las cosas. Dice la Escritura, Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Querido hermano, Dios es el buen pastor y Él es el proveedor. Y aún en aquellos momentos que fueron dramáticos, difíciles, tal vez se acabó el empleo, tal vez lo liquidaron, tal vez la empresa terminó, su negocio se acabó, pero en medio de esa adversidad, en medio de esa crisis, en medio de esa lucha y de esa preocupación que viene como dardos para lastimar, usted necesita tomar el escudo de la fe y declarar, el Señor es mi pastor, Él es mi proveedor, no estoy solo. El Señor es mi ayudador, Él me ayuda, Él me fortalece, Él provee y te va a levantar. Versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos te hará descansar. Y dice, ¿junto a qué? A aguas de reposo, no corrientes, no corrientes que lastiman, que dañen, no, sino corrientes de agua de reposo. El Señor te pastoreará suavemente, te pastoreará con cuidado. ¿Y por qué yo miro el caso de David? Porque cuando venía el oso, el león, la fiera, él era protegido. Porque se enfrentaba a estos animales para guardar sus ovejas, su rebaño. Porque sabía que había uno mayor que él. Porque sabía que había un Dios todopoderoso, su pastor, que lo protegía. Así como David protegía el animalito, había alguien mayor para protegerlo a él. Bendito el Señor. Jehová es Dios proveedor. Y hoy toda preocupación, sea financiera, sea emocional, sea lo que sea, se tiene que ir en el nombre de Jesús. El texto nos dice allí, Filipenses 4:19, que leíamos ahora, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá. Vamos, usted que me está escuchando, dígalo, levanta su voz. Usted va en su vehículo y lo ven hablando solo, no importa. Usted que está allí en su cuarto, usted que está allí en su vehículo, usted que está haciendo ejercicio, que va caminando, diga conmigo, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria, conforme a sus múltiples riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá, Él proveerá. ¿Sabe qué más? ¿En qué más confiaba David? En ese Dios que él llama el buen pastor, que es nuestro pastor. Versículo número 3, léalo conmigo, Salmo 23, versículo 3. Confortará mi alma, dice el versículo 3. Me guiará por sendas de justicia, versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de mi alma. Confortará. ¿Sabe qué significa confortar? Lo tendrá cómodamente. Por difícil que sea la situación, por la adversidad tan grande que esté pasando, el Señor te confortará
pero además de esto, te va a guiar por sendas de justicia. ¿Para qué? Para que tu pie no tropiece en piedra, para que no cometas los errores de ayer, para que esas preocupaciones causadas por las decisiones equivocadas que tomamos, hoy no las cometamos. El Señor, mi pastor, como David decía, me guardará, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Puede decir amén. Tercero, versículo número 4, la parte A. Lea conmigo el versículo 4, no cierre la Biblia. Salmo 23, versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hasta allí. Versículo 4, márquelo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Qué es el valle de la sombra de muerte? El valle del peligro, el valle que te lleva a vivir angustiado, la preocupación, la muerte que ronda, el robo, el delito, la cosa que hoy ocurre por todas las ciudades de nuestra nación. Pero en medio del problema, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el favor de Dios y su misericordia y su benevolencia están con sus hijos. Si tú eres una oveja de Él te conoce, tú conoces su voz y le sigues. Y el Señor está diciendo, número 3, ¿por qué David estaba tranquilo? Porque había uno que lo protegía. Bendito el Señor. Aunque yo esté allí, no temeré mal alguno. No temeré. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi provisión viene de Dios. Él es el que provee, el que suple, el que me guarda. ¿Por qué voy a estar preocupado? ¿Por qué? Decía el salmista, este mismo hombre decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué está angustiado, varón? Si usted conoce la palabra, ¿por qué usted está angustiada, mujer? Si tiene la escritura, la palabra profética más segura, si tiene la palabra de Dios, si la sabe, la declara, la conoce, la tiene en su corazón, pues la Biblia dice, de la abundancia del corazón hablará la boca. Así que hoy yo le hablo a una multitud de personas que tal vez están afectadas por la preocupación, pero que hoy cambiarán su manera de hablar, hoy cambiarán su manera de pensar, porque con ustedes está el poderoso de Israel, el buen pastor que provee, que guía y que protege. Pero mire lo que dice la parte B del versículo 4, volvamos a leerlo, versículo 4. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahora dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara del pastor tenía un propósito, corrección. Entonces, el buen pastor te provee, el buen pastor te guía. Ese buen pastor echa fuera la preocupación. ¿Por qué? Porque te protege. Pero ahora te está diciendo, te corrige. Y hay cosas que Dios a través de su palabra te quiere corregir porque le has dado oportunidad a la preocupación. La corrección, la vara y el callado. El pastor tomaba algunas de sus ovejas que se salían del corral, que saltaban el cerco, que se alejaban del vallado y les fracturaba, les quebraba una patica, las golpeaba y luego las sanaba, las ungía con aceite, las vendaba y las llevaba sobre sus lomos o en su regazo hasta que estuvieran sanas completamente. Pero aprendía de este proceso que la corrección trae sanidad. La corrección, la disciplina, tal vez el castigo traía sanidad y no volvería a salirse del camino. Pues hoy el Señor trae una palabra de corrección para que nos alejemos del camino de la preocupación y volvamos a la senda antigua, a la senda de la fe, la senda de la convicción de la palabra. Protección, aunque ande en valle de sombra de muerte. El salmista declaraba, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Muchas son las aflicciones, muchas preocupaciones tenemos. ¿Qué comeremos? ¿Cómo vamos a vestir? ¿Cómo vamos a hacer para pagar el semestre del niño? ¿Cómo vamos a pagar la renta? Hoy, ¿cómo vamos a pagar la cuota, el crédito, la tarjeta de crédito que nos están acosando? Todo está en rojo, el saldo en rojo, el banco, la deuda, etcétera, etcétera. Pues el Señor está diciendo, muchas son esas preocupaciones, muchas son esas aflicciones, pero de todas ellas, el buen pastor te librará. ¿Qué más hace David? No solo confía, no solo conoce al buen pastor,
sino que acepta el señorío de Jesús. Escríbalo, aceptar el señorío de Cristo. Porque muchos podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero Cristo no es mi Señor. Y aquí fallamos. Segundo, aceptar el señorío de Cristo es reconocerlo a Él, como dice el libro de Apocalipsis, como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él es mi Señor y mi Salvador. Cuando yo lo reconozco como Salvador, pues agradezco. Pero otra cosa es que yo estoy ahora bajo el señorío, bajo el gobierno. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo, sí, en el nombre del Señor, bajo su autoridad, bajo su palabra, bajo su voluntad. Lo que dice la Escritura entonces es que cuando yo reconozco a Cristo como mi Señor, como mi pastor, no me mando yo, Él es soberano, Él es Dios soberano. Y esa palabra soberanía significa gobierno de todo. Esto, en otras palabras, nos lleva a hablar de una doctrina bíblica que muchos desconocen. Se llama la providencia divina. Una doctrina de fe, una doctrina básica que todos los cristianos deberíamos conocer. La providencia divina. La providencia divina no es otra cosa sino el gobierno de Dios sobre todo y en todos, sobre todas las cosas del universo. Nada ocurre en el mundo, nada se mueve en el universo fuera de la voluntad, fuera de la potestad de Dios. Todo está en las manos del Señor. A Dios nada lo sorprende, nada se sale del cauce de Dios. Aún las cosas que usted o yo podamos considerar malas, Él las usa para nuestro bien. Una enfermedad, una ida a prisión de alguien, una situación dramática, un hogar que se separa, todo esto puede llevar a la gente a buscar a Dios y entonces veremos su gloria. El Señor ha dicho, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que aquel que está hoy en medio de la preocupación, escuche la palabra y vea a Cristo como Señor de su vida. Dele a Él la honra de vida, porque cuando yo digo que Dios es mi Señor o que Jesús es mi Señor, y reconozco el señorío de Cristo, estoy diciendo que Él gobierna, que Él es el que nos sustenta, que Él es el que provee, que Él cuida de toda su creación, incluyéndome a mí. Él es el Señor. Pero el tercer consejo que podemos tomar de David, no solo que reconoce al buen pastor, no solo que reconoce el señorío de Dios, de Cristo para nosotros, sino que también ora por todo. La tercera recomendación, orar a Dios por todo. Orar a Dios. Sabemos que debemos orar y tal vez es lo que menos hacemos. Sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, cambiamos el versículo. Digamos que la oración nos bendice para todo y no lo hacemos. Filipenses 4:6, que fue el pasaje que leímos ahora, dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino, dice, sean conocidas vuestras peticiones, vuestras preocupaciones, digamos, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero ¿a quién le consulta o a quién le comenta usted su preocupación? ¿Con quién habla? ¿Qué consejo sigue? ¿El consejo de la palabra? Seguramente no. ¿El consejo de Dios? Tal vez no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descuidamos este principio de buscar a Dios a través de la oración, fallamos. Muchas veces oramos por problemas que consideramos importantes, pero los que no son importantes no los ponemos delante de Dios. Y eso es un error. Si nosotros miramos el libro de Josué, nos vamos a dar cuenta que Dios le había dicho a Josué que rodeara Jericó y que Jericó iba a ser derribada, iba a ser entregada en las manos de Israel. Y ellos se prepararon y obedecieron e hicieron todo tal cual Dios le dio instrucciones. Pero luego, después de vencer Jericó, tenían que avanzar a otra población más pequeña, de menos amenaza que Jericó, y fue Jai. Pero esta vez Josué, no escuchó el consejo de Dios, sino que prestó atención a los comentarios y a la opinión de sus subalternos. No consultó a Dios.
Y consultar a Dios es orar con Dios, es llevar nuestra preocupación. Y este pueblo mucho más pequeño, esta ciudad de menor amenaza que Jericó, pues sacó a los judíos corriendo y venció al ejército que Josué había mandado. ¿Por qué? Porque no lo consultaron. Grande o pequeño nuestro problema, busquémoslo a Dios en oración. Nuestras decisiones, sencillas o complejas, pongámosla en manos del Señor. La vida de nuestros hijos, el camino de ellos, pongámoslo en manos del Señor. Así que hoy el Señor nos está diciendo algo especial. Yo quiero incluir una ilustración acerca del beneficio que nos da la oración. Tal vez usted vio o ha oído de una película llamada El Náufrago del año 2000. El protagonista fue Tom Hanks, un actor norteamericano. Esta película cuenta la historia de un vuelo de una empresa de transportes, de carga, FedEx. Y ese avión se precipitó al mar en las costas de Asia, Océano Pacífico. El único sobreviviente, el personaje de la historia, logra agarrarse, aferrarse a algunas de las mercancías, algunas de las cargas que iban en ese avión, cajas y demás, y llega a una isla completamente solo. Ese hombre conserva varios elementos y entre esos elementos tiene una caja de lo que él tendría que entregar a la ciudad donde se dirigía. Pero cuenta la historia de la película que años después la misma empresa FedEx hizo comerciales basados en la película y este hombre ya después de varios años de estar en la isla lo rescatan y ya lo presentan en una ciudad y el hombre se dirige a una casa, busca la dirección y llega a un vecindario muy pudiente, un vecindario muy próspero a simple vista y llega preguntando por una señora a una casa, golpea y sale la señora y él le dice, le cuenta la historia, que él fue rescatado de una isla, le cuenta que pasó varios años, pero que él conserva ese paquete que le quiere entregar porque está a nombre de ella. La señora simplemente recibe el paquete, no le presta atención a su comentario y le dice gracias, pero él, inquieto por el contenido de ese paquete, la llama y le pide a la señora que por favor lo abra y que le diga qué contiene el paquete. La señora le dice nada especial, solamente un teléfono satelital, un GPS, una brújula, unos sobres de suero, un purificador de agua y unas semillas. El contenido de esa caja había podido ayudar a este hombre náufrago en una isla a sobrevivir, a comunicarse, a orientarse, a darse una vida diferente en el tiempo que estuvo allá. ¿Qué nos enseña la palabra? Y cómo diríamos, moraleja de esto. La palabra del Señor, igual la oración, incluyen todas las bendiciones que Dios ha tenido para sus hijos. La Biblia dice, estas bendiciones nos alcanzarán si oímos atentamente la voz de Jehová, nuestro Señor, si atesoramos la palabra en nuestro corazón para ponerla por obra. Todas las bendiciones, dice Deuteronomio 28, nos alcanzarán. Hoy el Señor nos está diciendo a través de este modelo de David, a través del ejemplo del pastor, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hacer para vencer la preocupación? ¿Reconocerlo como el buen pastor? Amén. Número 2, aceptar su señorío. Amén. Pero número 3, orar y orar por todo. Ya lo dije, orar por todo. Por cosas que parezcan imposibles. ¿Quién puede detener el sol? La Biblia dice, Josué oró para que el sol se detuviera y el sol se detuvo. La Biblia dice, Elías oró y el fuego cayó del cielo. La escritura dice, Isaías oró y el sol se devolvió, retrocedió 10 grados. ¿Cuál es la preocupación que usted tiene? ¿Cuál es la necesidad que hoy está afectando su salud? ¿Cuál es el afán y la desesperación, el afán y la ansiedad que lo están apartando del Señor? Hoy el Señor lo está invitando a llegar a Él. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor nos está diciendo, orad, orad sin cesar. Nos está diciendo hoy,
cancelemos la preocupación, sin preocupaciones. Es el mensaje que yo le estoy compartiendo a usted hoy a través de Palabra de Vida. Pero es igual la palabra para mí, para que esas preocupaciones se vayan en el nombre de Jesús. Entonces, así como este hombre de la película y del comercial de FedEx anduvo años con una caja, con todos los beneficios que podían haber servido para ayudar a su vida, a su mejor vivir, usted y yo hemos andado con la bendición del Señor y no hemos hecho uso correcto de ella. Mi querido hermano, la invitación a orar. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo oramos, estamos diciéndole, Señor, yo confío en ti. Cuando yo echo fuera la preocupación, entonces estoy diciendo, Señor, nada es imposible para ti. Cuando yo oro y cuando yo echo fuera la preocupación, entonces estoy diciendo, como dice Jeremías 33:3, Señor, tú te comprometiste a bendecirme. Clama a mí y yo te responderé. La respuesta que usted está esperando hoy, amigo, no viene del familiar, no viene del gobierno, no viene del que le rodea, viene de Dios. Y Dios puede utilizar a quien Él quiere. Dios va a usar a la persona o la circunstancia que Él quiere, aún la más dramática, aún la más fuerte. Dios la va a usar para glorificarse Él y para bendecir a aquellos que en Él confían. Entonces, es la invitación en esta hora. Y pregunto, ¿siguen preocupados? El Señor nos dice, por nada estén afanosos. El Señor nos invita a creer solamente y a declararlo para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Apoyémonos en su palabra para orar. El Señor dijo, cree solamente y verás la gloria de Dios. ¿Usted puede creer? Atrévase. Atrévase a decirle a esa preocupación, te vas en el nombre de Jesús. No me vas a perturbar el pensamiento, no me vas a dañar la paz. Porque si esa preocupación sigue allí, entonces nos afectamos a nosotros y afectamos a los que nos rodean. Señor, gracias por tu palabra de vida en esta hora. Gracias, Señor, por este momento especial que tú nos regalas, que tú nos brindas. Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, nosotros nos entregamos a ti en esta hora, espíritu, alma y cuerpo, para glorificarte, para bendecirte, para exaltarte, Señor. Y echamos fuera toda preocupación. Hoy la ponemos a tus pies, Señor. Hoy ponemos, Señor, todo aquello que nos ha llevado a vivir una vida de afán, una vida de ansiedad, de desespero. Queremos, Señor, que salga de nuestro corazón esa mala actitud. Que hoy nosotros, Señor, podamos ser libres, que podamos descansar, que podamos ver las cosas como tú quieres que la veamos, Señor. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones hoy y siempre, Señor. Yo oro de manera especial por nuestros amigos y hermanos que están afectados por la preocupación. Pero especialmente quiero orar por ese amigo que está allí, para que hoy tenga un encuentro personal con Jesús. Que así como David lo hizo, él pueda aprender a confiar, él pueda aprender a reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Oramos. Le invito a usted, amigo, que está allí por primera vez escuchando la palabra. Ore conmigo y dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que tú fuiste a la cruz para salvarme. Confieso mis pecados y me aparto. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador y Señor. Toma el control de mi vida. Te lo pido hoy con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.